Momento de entrevista en esta edición mediodía de BTV Noticias. Les decía que íbamos a seguir profundizando en el tema del proyecto de ley por los cincuentones y ya vamos a eso con el diputado del MPP, Alejandro Sánchez. Sánchez, gracias por estos minutos. No, buenas tardes, es un gusto estar aquí contigo. Empecemos por esta propuesta que ha intentado acercar las aguas entre las diferencias que acepta o promueve el MPP, que sería que los cincuentones, en vez de tener que decidir en los próximos 2 años, puedan decidir si se quedan en la FAP o si pasan al BPS cuando se vayan a jubilar efectivamente. El astorismo dice que no está aprobado que eso implique una baja en los costos. ¿Ustedes en qué se basan para llegar a esa conclusión? Sí, hay varias cosas. Primero, nosotros estamos tratando de resolver un problema que se generó en los 90. El Frente Amplio en los 90 dijo que esto iba a suceder y no nos hicieron caso. Y está sucediendo. Sanguinetti dice que en realidad estaba previsto, que era porque había que esperar, que se preveía que las personas se jubilaran sobre los 65, una cosa así. Bueno, confesión de parte, relevo de pruebas, y en realidad estaba previsto en los 90, no fue lo que dijeron en los discursos, que iban a perjudicar a un conjunto de trabajadores. Pero más allá de esa discusión, nosotros estamos tratando de resolver un problema de justicia para un colectivo determinado de trabajadores que al momento de jubilarse tienen una jubilación menor en el torno del 23% aproximadamente. Y eso es lo que estamos tratando de resolver con los 50. Nosotros tenemos una preferencia por la ley que mandó el Poder Ejecutivo, pero en vistas del debate y la discusión que se ha generado en el Frente Amplio, y no solo en el Frente Amplio, en la sociedad en su conjunto, nosotros creemos que hay que trabajar con una posición que permita acercar las partes. Esa posición, ¿qué es lo que implica? Poner 2 valores arriba de la mesa. El primero es que los cincuentones efectivamente vean solucionado su problema, es decir, no tengan un perjuicio. Y el segundo es, de alguna manera, cuidar las cuentas públicas que todos queremos. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros tomamos que la decisión de los cincuentones sea al final, uno de los supuestos por los cuales maneja economía que el costo de la ley es de 3.600 millones de dólares, que es bueno decirlo, en 48 años, ¿no? Porque a veces cualquier cifra por 48 es mucho. Esos 48 años, eso está sobre el supuesto de que todos los cincuentones se jubilen a los 63 años. Eso es poco probable que suceda. Por la siguiente razón, primero por cuestiones culturales y decisiones personales de los trabajadores, y esta porción concreta de los cincuentones, que son los trabajadores de ingreso medio alto, tienen una tendencia a jubilarse a más avanzada edad. De hecho, en el 2016, si uno mira cuáles han sido las edades en las que se jubilaron las personas, el año pasado, el 36% de los trabajadores se jubilaron después de los 65 años. ¿Eso qué significa? Que si yo pongo la decisión al final, hay un alto porcentaje, por lo menos un 36 o un 40% de estas personas llamadas cincuentones, lo que llamamos cincuentones, que se van a jubilar entre los 65 y más años. ¿Eso qué significa? Que si la persona sigue trabajando, por tanto sigue acumulando en su cuenta de capitalización individual, empieza a tener menos costo para el Estado. Por tanto, la decisión al final efectivamente va a generar una disminución de los costos de lo que tenemos que asumir como sociedad en esta situación. Recordemos además que los cincuentones se componen básicamente en un alto porcentaje de funcionarios públicos. Las normas nacionales dicen que los funcionarios públicos no pueden permanecer en sus funciones hasta pasados los 70 años. Y generalmente los funcionarios públicos son de jubilarse cercano a los 70 años. Con lo cual podemos prever que el colectivo de cincuentones es un colectivo que está por encima del promedio de la lógica de la sociedad y por tanto se van a jubilar luego de los 65 años. Un alto porcentaje. Eso significa que para muchos de ellos la elección al final puede significar que les sea más beneficioso el régimen de capitalización individual, es decir, quedarse en la FAP, que emigrar al Banco de Previsión Social. Hasta ahora las partes parecían un poco intransigentes dentro del Frente Amplio, algunos sectores que decían esto se vota tal cual lo mandó el Poder Ejecutivo, ustedes en el medio, en el MPP, y por el otro lado astoristas diciendo de ninguna manera vamos a votar algo que hipoteca las futuras generaciones. ¿Qué tan cerca hoy están las partes después de la negociación de ayer y qué perspectivas hay de que efectivamente se le hagan modificaciones de acá a que termine el año? Bueno, yo tengo mucha confianza en la capacidad de diálogo y de negociación. La democracia es la gestión de las diferencias, no de las unanimidades. Entonces, el Frente Amplio es una fuerza democrática y lo que tenemos que hacer es todos un esfuerzo por acercar las posiciones. Y yo creo que en ese sentido se valora mucho
y se está valorando, y creo que es así, de parte de los compañeros que tenían una visión más crítica con respecto al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y los que tenían una posición intransigente de votar ese proyecto, de que es necesario construir una propuesta que sea una síntesis, que sea superadora de las dos posiciones y que genere estas condiciones: proteger las cuentas públicas y proteger el beneficio de los cincuentones. Así que yo soy, en realidad, muy optimista de que esta semana podemos arribar a un acuerdo dentro de la bancada Frente Amplio. Rápidamente, hay muchos analistas y también legisladores de oposición que, por cierto, ahora dicen que están a favor de esta posibilidad de que se tome la resolución cuando se vayan a jubilar, pero que también dicen hay algunos sectores a la interna del Frente Amplio que están aprovechando esto porque en realidad lo que quieren es golpearle al sistema de las AFAPs. ¿Qué dice usted sobre este análisis? Bueno, allí hay varias cosas. Yo creo que el Uruguay se merece una discusión sobre seguridad social y sobre el régimen mixto. Por ejemplo, yo tengo dos críticas al régimen mixto. La primera de ellas es las altas comisiones que le cobran a los trabajadores. Habrá que discutir en el futuro esas comisiones, porque en definitiva a mí la AFAP me cobra una comisión antes de haber trabajado, ¿no? Es decir, ¿cuál es el sistema de las AFAP? Implica que yo ahorro dinero, hay una persona, que en este caso es la AFAP, que invierte ese dinero por mí para que yo obtenga ganancias, ¿verdad? Entonces sería natural, en el capitalismo, ¿verdad? Sería natural que quien trabaja mi dinero vaya un porcentaje de la ganancia que yo tengo y no que me cobre por anticipado por hacer inversiones con mi dinero. Ese es un tema. ¿Usted estaría a favor de revisar todo el sistema de AFAPs? Yo creo que lo que demuestra el régimen mixto es que tiene imperfecciones. La segunda imperfección que tiene el régimen mixto es que no hay ninguna aseguradora privada, porque las AFAP administran nuestro dinero mientras nosotros somos activos, y cuando nos jubilamos tenemos que contratar una póliza de seguro de vida. Bueno, no hay ninguna administradora privada ni ninguna administradora de las AFAP que se meta en ese negocio. Con lo cual, el único actor que está participando allí es el Banco de Seguro del Estado, a costa de un déficit importante. El Banco de Seguro del Estado acaba de perder 50 millones de dólares por estar en este negocio de las jubilaciones, digamos, por el régimen mixto. Eso quiere decir que, pero además a esto hay que sumarle que la discusión de seguridad social en Uruguay es una discusión mucho más profunda, porque la relación activo-pasivo está desbalanceada en favor de los pasivos. Hay 3 pasivos por cada activo. Entonces, este es un desafío desde el punto de vista demográfico del país. Pero no se trata, y yo sé que hay compañeros y sectores dentro del Frente Amplio que entienden que hay que derogar las AFAP. Bueno, lo que hay que discutir es cuál es el mejor mecanismo de seguridad social que le dé sustentabilidad en el largo plazo. Y esa es la discusión que merecemos, pero no es ahora. Ahora tenemos que resolver el problema de los cincuentones y cuidar las cuentas públicas. En el futuro habrá que promover un debate en la sociedad sobre la seguridad social en Uruguay. Alejandro Sánchez, gracias por estos minutos. No, gracias a ti.